Buenas noches y bienvenidos, como siempre, al cierre de Wall Street. A estas horas, lo primero en la parte geopolítica es, ojo, las últimas declaraciones del gobierno de Cuba, que está diciendo que se están reclutando a ciudadanos cubanos que son residentes en Rusia, que viven allí o que están allí, para formar forzosamente parte del cuerpo militar. Y que no puede ser. De hecho, lo han calificado de red. Dice que opera una red de tráfico de personas. Han llegado a decir desde La Habana. Ojo a la acusación de Cuba, que normalmente se mantiene al margen de este tipo de situaciones, pero que lanza esta acusación bastante grave. Y vamos a ver cuál es la respuesta de Rusia respecto de esto. En concreto dice que los cubanos que viven allí no pueden ser llamados. En concreto, quien lo ha dicho esto, lo han dicho en Nueva York, lo ha dicho Steph Chávez, dice que están tratando de bloquear los esfuerzos rusos para reclutar ciudadanos cubanos de operaciones militares en Ucrania. En concreto, dice que es una red que opera en Rusia, que incorpora ciudadanos cubanos que viven allí y que incluso algunos viven en Cuba. Y que con los traslados se les incorpora porque son de las fuerzas militares que están luchando, o les incorporan para luchar en Ucrania. Una noticia que estamos viendo, insisto, que está lanzando Financial Times, hablando de este asunto, que desde el gobierno de Cuba están tratando de frenar algo que consideran un problema. Vamos a ver qué dice Rusia al respecto, porque desde luego resulta de todo punto extraña la noticia. Vamos a verlo. Digo, a ver qué dice, cómo responden, o si es que los cubanos que están allí no están llamados forzosamente, o sí, o qué está ocurriendo exactamente. Esto salta a la vista un problema nuevo. Entre tanto, como actualización del conflicto, ya saben que hoy Rusia ha derribado uno de esos famosos Challenger 2, y poco más, en realidad, en cuanto a los avances y no avances. Kiev dice que está consolidando posiciones, Rusia niega esto, y siguen en eso. Nuevamente, Ucrania intenta ir con drones a puntos estratégicos de Rusia para intentar debilitar las posiciones de Moscú, y sobre todo intentar que la opinión pública en Rusia vaya captando la idea de que el desgaste es excesivo. Están en eso. Desde Rusia dicen que el desgaste no solo no es excesivo, sino que no tiene ningún problema y que la contraofensiva de Ucrania no funciona. En eso están, insisto, unos y otros. Pero esto de Cuba, asaz llamativo. En medio, por cierto, Rusia le ha dicho a Estados Unidos que eso de colocar armas nucleares, ahora vamos a ir con Jake Sullivan, a Washington, que hay rueda de prensa, enseguida vamos con ello, pero digo, Rusia le está diciendo a Estados Unidos que colocar armas nucleares en territorio británico, que es lo que está haciendo. Para empezar, se ha gastado ya 50 millones en acondicionar una serie de viviendas para los estadounidenses que van a encargarse de todo este proyecto y de la recepción de esas armas y mantenimiento de esas armas nucleares. Dice Rusia que eso es una escalada, una provocación y una escalada militar en este conflicto que actualmente viven de forma local en Ucrania. De forma global, China, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, bueno, pues tienen ese choque. Es verdad, dice Estados Unidos, que tienen armas en Bielorrusia, armas nucleares desde Rusia. Y que eso no ha supuesto una merma, ni ha supuesto una escalada, que fueron los primeros que elevaron esa tensión. Rusia, insisto, condena ese envío de armas nucleares a Reino Unido, por parte de Estados Unidos. En eso seguimos. Ya saben, con la destitución, por fin, del ministro de Defensa de Zelensky. Al final ha pasado. Venían anunciándolo desde hace 2 semanas, al final destituido ese ministro de Defensa. Así que dicen que es porque tienen que poner nuevos focos. Han argumentado desde el gabinete de Zelensky, por si no se había enterado, que están cambiando el foco en el que se redirigía toda la guerra, que están intentando no ser tan agresivos en ciertos puntos y sí ser más estratégicos en otros, y que en ese sentido era bueno el cambio. Ya saben que se ha hablado de los escándalos de corrupción del ministro de Defensa desde prácticamente el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, y finalmente, dentro de esa suerte de purga que realiza el propio Zelensky, el ministro de Defensa, como les anticipamos nosotros la semana pasada, ha terminado por salir. Lo dijimos cuando en su momento Ben Wallace dimitió en Reino Unido. Bueno, pues ahora han dimitido al ministro de Defensa en Ucrania. En lo económico, la Reserva Federal ha hablado Waller, desde la propia Reserva Federal, y ha dicho que no hace falta un ajuste inminente. De hecho, el propio Christopher Waller, insisto, uno de los miembros con voto de la Reserva Federal, dice que a tenor de los datos económicos que están viendo, y a resultas de tanto los datos de empleo como de salarios especialmente, y sobre todo el hecho de que no haya una gran cantidad de nuevas vacantes de empleo, sino que permanentemente estén cayendo,
que esto hace pensar a la Reserva Federal que al menos de momento es mejor seguir vigilando los datos y no realizar ningún ajuste. Lo que el mercado se ha tomado abiertamente, lo podemos ver incluso en Wall Street, en Dow Jones, Nasdaq o el S&P 500, se lo ha tomado bastante bien. No hay subida de tipos de interés, no parece, a tenor de las palabras de Waller, no habrá subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en septiembre. No hay nada, ha dicho textualmente, que diga que debemos hacer algo inminente en el corto plazo, así que simplemente nos sentaremos a esperar los datos y ver si esa caída en algunos de los datos que vigilamos continúa. Insisto, comentarios de un Christopher Waller que, además de todo esto, también ha comentado de la CNBC que efectivamente el dato de vacantes de empleo es reseñable, pero cuidado, porque algunos informes, como por ejemplo JP Morgan, señalaban que cuanto más caigan las vacantes de empleo, es decir, cuanto menos empleo disponible haya, más aumentan las posibilidades de que bajen las tasas en los tipos de interés. No solo que no las mantengan, sino que bajen. Históricamente, dice JP Morgan, cuando bajan las vacantes de empleo, cuando la gente deja de poder ir a otros empleos, cuando efectivamente aumenta el paro pero no hay vacantes, lo normal es que se incentive la economía y se bajen los tipos de interés. Claro, esto está muy bien, pero Waller dice, ojo, no están así. Y puede que tenga razón desde la Reserva Federal Waller, porque es que los datos no coinciden. Normalmente también, cuando suben tipos de interés, se destruye empleo, y no está pasando esto en Estados Unidos. En buena parte porque le metes 600.000 millones de dólares Joe Biden y sostiene la economía de algunos sectores, lo quieran o no. Y con ese sostén no se debilita el empleo. Ya ayer, de hecho, decía el propio Joe Biden, contra toda política monetaria, que a él no le importa que suba o baje la inflación, que él espera que la inflación baje y que no entiende que para que baje la inflación haya que destruir empleo o bajar salarios, que eso no va a pasar bajo su guardia, not on my watch. Bueno, pues vamos a verlo. La realidad es que está pasando eso, está bajando la inflación, quizá no al ritmo que la Reserva Federal querría, sobre todo si de fondo hay una crisis económica o hay un problema gordo, pero de momento no se atisba, puede que haya cisnes negros, pero no estamos atisbándolos, y con este panorama es verdad, baja la inflación y sin embargo hay empleo y hay unos salarios decentes, no siguen subiendo. Lo único que llama mucho la atención es el hecho de que donde antes tenían un empleo, muchos de los trabajadores, digamos, de la clase más baja, trabajadora de Estados Unidos, ahora tiene dos, para el mismo nivel salarial. Eso sí es preocupante, porque eso distorsiona los datos. Y en eso está también Waller, que dice, ojo, esto de que las vacantes desaparezcan y haya menos oferta de empleo, vamos a irlo vigilando. Es verdad, históricamente es, como comenta JP Morgan, normalmente bajaría tipos de interés la Reserva Federal, pero es que el escenario es muy complejo. Nunca tampoco se había acabado con la inflación, aunque no se ha terminado, pero nunca se había seguido este camino en el que se acaba con la inflación sin crear una recesión. Y en eso está Jerome Powell, que es el único en su momento, allá por abril, que decía, soy el único que piensa que no va a haber recesión dentro del grupo, así que os lo traslado así, bueno, y de momento va acertando, contra todo pronóstico, la verdad, contra todo pronóstico, contra toda la Reserva Federal y contra toda lógica económica hasta ahora. Pero en esto estamos, con una realidad absolutamente distorsionada. ¿Por qué? Porque ya no son los bancos centrales los que están soportando la economía, sino que es Joe Biden el que está metiéndole dinero a esa economía, aunque los bancos centrales estén subiendo los tipos de interés. Y eso, evidentemente, es un problema. Aquí en Europa el problema es distinto. La inflación está haciendo lo que le da la gana, merced a la guerra en Ucrania, a la diferencia de los precios energéticos y a lo que ocurra con las sequías, el calor, etcétera, y los alimentos. O con el acuerdo del grano. Porque desde origen se traslada una inflación o se reduce esa inflación hacia el producto final. Y eso está pasando aquí, donde además nuestra dependencia energética es tan fuerte que en Europa, insisto, la distorsión es brutal. Cuando sube mucho o baja mucho la energía, sí que es verdad que o sube o baja la inflación de manera general para toda Europa. Pero claro, cuando la energía se mantiene plana y hay un problema de alimentos en ciertas partes, entonces se ve una distorsión absoluta. Y así España está en un 2,4 y sin embargo está subiendo la inflación, subiendo la general. Y en Alemania está cayendo. Claro, le preguntan a Nagel, del Banco Central Europeo, hace apenas nada, una hora. Oiga, ¿podría ser que a tenor de lo que estamos viendo con los gobiernos subiendo los salarios mínimos, con la obligación de muchos empresarios de subir salarios, España, Alemania, Italia, incluso Reino Unido, aunque no está dentro del paraguas del Banco Central Europeo, pero está intentando subir subir los salarios? Es verdad que Rishi Sunak le ha puesto freno a algunas de estas subidas,
porque se lo ha pedido Andrew Bailey desde el Banco de Inglaterra. Pero no está ocurriendo lo mismo en la zona euro, donde los salarios se está intentando que sigan subiendo mientras se quiere que baje la inflación. Nuevamente, esa dicotomía a la que también se enfrentaba Biden en Estados Unidos. Le preguntan a Nagel, oiga, ¿qué pasa con esto? Y Nagel del Banco Central Europeo dice que no le preocupa de momento esa espiral de precios y salarios, es decir, que sigan subiendo los salarios y sigan subiendo los precios, no le preocupa de momento. Ojo a ese de momento, porque es ya el colmo, que cuando uno está pensando que el Banco Central Europeo, oye, puede llegar al final de subida de tipos de interés, en realidad piense, ojo, que es que existe la posibilidad de que los precios, los salarios, entonces no va a frenar. Entonces, lo que vemos en España, esa subida del IPC general, a lo mejor no es un espejismo. Dice Nagel también que es un error apostar por recortes rápidos una vez se alcancen los tipos máximos. Aquí se pone la venda antes de la herida. Ayer decía Luis de Guindos, el vicepresidente de ese Banco Central Europeo al que pertenece también Nagel, lo normal es que veamos pronto, vamos, lo que descuenta el mercado es que sea en septiembre, pero dice lo normal es que veamos pronto el tope en la subida de tipos de interés. Vale, lo normal, según descuenta el mercado, es que suba 0,25, algunos dentro de ese, incluso 0,5. En septiembre y que se queden ahí los tipos de interés en el Banco Central Europeo. Pero claro, a partir de ahí lo que empieza a descontar el mercado, igual que con la Reserva Federal, igual que con ese informe de JP Morgan, es vale, ¿y cuándo van a empezar a bajar? ¿Cuándo vamos a empezar a incentivar la economía? Y Nagel ahí advierte, es un error pensar que esto va a ocurrir rápido, podríamos estar años aquí. En tanto que, si la economía está manteniendo un rumbo fijo, la inflación se mantiene en el entorno del 2%, que de momento no estamos ahí, y hemos conseguido el objetivo con los tipos ahí, a lo mejor los tipos se mantienen ahí y no hay que incentivar la economía. Vamos a ver cómo salimos de esta, insisto, sabiendo además que sería la primera vez en la historia, en Europa sería todavía más raro en tanto al tipo de política que llevamos, pero igualmente, entre Estados Unidos y Europa, sería la primera vez en la historia que salimos de una subida en la inflación tan gorda, subiendo tipos de interés de forma tan abultada y tan veloz y sin generar una recesión. Insisto que ocurre algo parecido a lo que hace Biden, que es que las políticas fiscales están llenando de dinero los bolsillos del personal. Si me permiten, y hablando de las comparaciones, que dicen aquellos que son odiosas, sobre la economía de Estados Unidos está hablando también, entre otros, Bloomberg, pero mirando a lo que hace China. Hoy sacaron un informe, la verdad, bastante curioso, vamos a verlo en un gráfico, sobre el crecimiento económico del gigante asiático, que en teoría iba a superar ya a Estados Unidos en esta década, de los 20 a los 30, y que según las últimas previsiones esto no ocurrirá, al menos hasta 2050, si es que termina de superar China a Estados Unidos. Según estos informes, China no superaría a Estados Unidos, en particular porque desde la pandemia todo lo que trataban de incentivar en el consumo interno se ha ido al traste. De hecho, desde la Feria del Automóvil en Múnich se están trasladando mensajes preocupantes. Mercedes, por ejemplo, la compañía, la automovilística, había dicho en los últimos años que esperaba un aumento fuerte de las ventas en China. Lo que esperaba era que una vez saliese China de ese crecimiento económico, vía exportaciones, consiguiese trasladarlo al consumo interno, y lo que esperaban era que se pusiesen a comprar en esa clase media china vehículos, teléfonos, etcétera, 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 que se disparase el consumo, como puede que lo esperase también el propio gobierno de China, que ha reducido en varias ocasiones ya el crecimiento esperado para finales de año. Bueno, aquí están viendo una gráfica, creo que la van a ver mejor si me traslado hacia el otro lado, sobre todo porque van a ver la caída, caída muy muy fuerte. El PIB de China está actualmente aquí, donde termina la línea negra, y a partir de ahí tienen la proyección que había antiguamente y la nueva proyección casi un punto por debajo de crecimiento para China, casi un punto porcentual por debajo. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha salido de esa política de COVID-0, de ese final de la pandemia, con el descubrimiento de que en realidad hay una crisis inmobiliaria aguda contra la que pelea el gobierno de China, que es verdad, tiene muchas más armas de las que tenía el gobierno estadounidense cuando la caída de Lehman Brothers, pero también es cierto que eso requiere, bueno, rehacer el sistema. Y están en eso. Hoy mismo Country Garden ha conseguido pagar sobre la línea los bonos que tenía previstos, y lo ha hecho exigiendo una serie de garantías, etcétera, etcétera, en un periodo que se considera de gracia en el pago de bonos, porque había excedido el periodo temporal fijado por los propios bonos. Entonces está en eso un Country Garden que ha perdido, pues eso, más de un 70% en ese entorno de su valor en bolsa.
en general está saliendo. Los fondos internacionales, ya se lo venimos contando también aquí, salen de China. Y China está intentando lidiar con este problema actualmente dentro, y el consumo interno además no consigue repuntar tanto, ojo que sí ha repuntado, pero no de la manera que le gustaría al gobierno chino y no de la manera, como decía Mercedes, que le hubiera gustado también, ¿no? Que la automovilística pues también hubiera vendido más. Están bajando mucho las previsiones de venta. Es curioso porque en el sector del automóvil lo que se está especulando también es sobre hasta qué punto se va a poder cumplir con algunas de las exigencias del gobierno alemán a la hora de no exportar o no importar de China, el tipo de movimientos que se realizan. Ya saben que algunas empresas alemanas, en particular tecnológicas, es verdad que no automovilísticas, están planteándose salir de Alemania para seguir negociando con China, donde tienen el core de su negocio y donde no quieren perderlo. Porque más allá de que a China no le vaya bien el consumo interno, sigue teniendo un consumo interno. Estamos hablando de una potencia económica mundial. No es que estemos hablando de que no ha conseguido dar el salto, no. Lo que estamos hablando es de que no supere a Estados Unidos, que es la principal potencia económica mundial actualmente. Pero no estamos hablando de que se haya quedado en un país pequeño. Y eso es lo que quiere seguir teniendo muchas de las empresas alemanas. Insisto, en todo caso, China estaría ante una senda de crecimiento bastante más lenta de lo que se esperaba. Como han visto en estos gráficos, una confianza más débil, lastra ese potencial que esperaban tuviera el propio o la propia región de China. En concreto, ahora el panel que veíamos de ese informe de Bloomberg dice que China se va a desacelerar a un 3,5% en 2030 y cerca del 1% para 2050. O sea, con crecimiento, pero del 3,5% y del 1% para 2050. De ahí esa caída tan abrupta que ven. Anteriormente se esperaba que fuera del 4,3 y del 1,6. De ahí ese movimiento cercano al 1%, del 3,5. Se esperaba un 4,3 y ahora un 3,5. Ahí ha estado. Y se esperaba un 1,6, 1,7, se espera ahora un 1% como mucho. Hay que recordar que el año pasado creció un 3% y que las proyecciones iniciales hablaban de en torno del 5%. Es decir, que hay una reducción importante, aun cuando un 3% de crecimiento en la economía china es una barbaridad. En fin, el consumo interno, insisto, no está repuntando con las quejas que eso ha conllevado para el sector. Y cerrando todo este asunto, si me permiten, todavía hablando de China, pero desde el punto de vista del sector energético, Venezuela es uno de los protagonistas de la noche. Le ha enviado ya varios emisarios, funcionarios de alto nivel, desde Caracas a China, buscando inversiones energéticas para impulsar la economía. No se lo van a creer, pero hay elecciones en Venezuela el próximo año. Así que, ¿qué quieren ahora? Bueno, pues en concreto, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, y el Ministerio de Petróleo, Pedro Teixeira, perdónenme, han llegado hoy a Shanghái. ¿La intención cuál es? Bueno, pues intentar firmar nuevos contratos con China, además de los que ya hay. Gracias a esa riqueza petrolera que tiene Venezuela, bueno, pues intentar duplicar incluso los contratos que tienen firmados actualmente para con China, ser quienes abastezcan de petróleo, igual que está haciendo lo de gas con Rusia, pues quieren unos contratos específicos y nuevos para con China, y a cambio, lo que estamos viendo, insisto, es como de momento ingresa menos Venezuela por ese petróleo, porque están en vencimiento muchos de los contratos que tenía, y lo que quiere es, bueno, pues redoblarlo. Y a cambio le haría un precio, redoblándole esos contratos, le haría un precio a la baja a China. No sabe de cuánto porque no se ha filtrado, pero están en eso, intentando también que China, que ya saben que tiene algunos de los problemas, porque le saca, por ejemplo, algunas de los mayores productos energéticos que saca, lo hace desde Australia, donde Chevron está teniendo problemas, intentando, entre otras cosas, que no haya huelgas en algunas de sus fábricas y de sus plantas para poder seguir enviando esto. China tiene algunos negocios allí, podría sustituirlo yendo a Qatar. Venezuela lo que quiere es ser quien le ponga el petróleo, y a cambio tiene una inversión fortísima de cara sobre todo a mostrar fortaleza también con el electorado, aunque Venezuela es harina de otro costal, si me permiten, en términos políticos, en términos electorales y en términos económicos de cómo se maneja, pero la realidad es que están buscando esos macrocontratos con China de cara a fortalecer al gobierno y darle un impulso de nuevo al gobierno de cara a esas elecciones de 2024. Con todo y con esto, ya que estamos con el crudo, hoy Arabia Saudí y Rusia han anunciado un nuevo recorte en el petróleo. Un nuevo recorte que, entre otras muchas cosas, ha llevado al barril por encima de los $90, algo que no veíamos desde 2020, en todo 2023, no lo hemos visto. Vaya, en todo el año, iba a decir desde el inicio del año, no lo veíamos, en todo este año no se había visto ese nivel.
¿Cuál es el recorte anunciado? ¿Cómo están moviendo todo este asunto? Marta Vilar, muy buenas noches. Detalles de lo que está ocurriendo. Ya lo estábamos esperando desde la semana pasada y efectivamente aquí está, tal y como decía el viceprimer ministro Alexander Novak, el viceprimer ministro de Rusia, tenemos anuncio de extensión de los recortes de Arabia Saudí y de Rusia. Por su parte, Arabia Saudí lo que ha anunciado es que va a empezar a extender ese recorte de producción de 1 millón de barriles diarios hasta diciembre, es decir, para lo que resta de año 2023. ¿Y qué hay de la parte rusa? Bueno, pues en este sentido lo que tenemos es una extensión de nuevo del recorte de exportaciones en 300.000 barriles diarios. Para el mismo tiempo, para diciembre de 2023, es decir, se extiende durante 3 meses más ese recorte de producción para los saudíes, de exportaciones para los rusos de petróleo, con el fin o con la intención de que sigan subiendo los precios del crudo. Y de momento así ha sido. Parece que está funcionando esta extensión de recorte de producción y de exportaciones del petróleo, porque el Brent, el crudo de referencia aquí en Europa, ha subido hasta los $90 el barril. Es la primera vez que se alcanza en el año 2023. Recuerden que el año pasado fue un año, bueno, pues bastante bueno para el petróleo. Llegamos a superar incluso los $100 el barril, pero este año ha sido distinto. Sin embargo, ahora, después de muchos esfuerzos por parte de ambas potencias petroleras dentro de la OPEP. Ya saben que son los dos principales países productores de petróleo dentro de la Organización de Países Productores. Bueno, pues estos dos han pasado todo el año 2023 intentando volver a reflotar el petróleo, volver a cotizar en el entorno de los 80, 90, $100. Los $80 eran especialmente importantes para Arabia Saudí porque era un nivel clave. De superarse empezarían a alcanzar un superávit, pero de cotizar por debajo, pues el petróleo estaba provocando que la nación petrolera estuviera registrando un déficit fiscal. Bueno, pues mucha atención, porque ya estamos superando con creces esos $80 el barril, alcanzando ya los 90, y con expertos que creen que los $100 el barril de petróleo no es algo tan descabellado y que podríamos verlo próximamente, aunque eso sí, habría que ver una tendencia al alza de momento todavía en lo que resta del año para el petróleo, que por ahora se sitúa en los $90 el barril. Protagonista el crudo, gracias Marta, y protagonista ARM. Va a ser la mayor salida a bolsa del año, de este 2023. Está buscando 52.000 millones de dólares. Javi Luengo, ¿qué se sabe de esta operación? ¿Cómo se está gestionando? ¿Qué dice SoftBank, que está por detrás de todo esto? ¿Qué se sabe de ARM y cómo proyectamos este 2023? Muy buenas. Sí, ¿qué tal? Era una decisión esperada y confirmada por los mercados financieros que finalmente el diseñador británico de microchips ARM se decidiera por la Bolsa de Valores de Nueva York para llevar a término su salida a los mercados financieros tras los últimos tumultuosos años en los que ha retrasado de manera reiterada esta operación ante los inversores. El caso es que el dato actualizado, el documento actualizado, es el que ha presentado en las últimas horas ante Wall Street, ante la Bolsa de Valores de Nueva York, actualizando básicamente lo que son las cifras de la operación. Va a haber un precio objetivo para los títulos de entre 47 y 51 dólares brutos la acción. Estreno en los mercados el próximo 13 de septiembre, apenas, ojo Eva, un día después de que se presenten los nuevos iPhone en iPhone 15. La empresa, el ARM, pretende recaudar entre 5.000 y 7.000 millones de dólares solo con esta oferta pública, la operación de oferta pública de mercado, y conseguir una valoración por la parte alta de la horquilla de hasta 70.000 millones. Esto supone hasta septuplicar las cifras que tenía presentadas o que tenía pensadas poner sobre la mesa cuando ideó toda esta salida a bolsa. Un debut exitoso, de hecho, de ARM supondría una ganancia inesperada para Masayoshi Son, el que es el director ejecutivo de SoftBank, el que tiene la propiedad de ARM, cuyo fondo, el Vision Fund, ha perdido en el último año la friolera de hasta 30.000 millones de dólares. Podría alentar también, y ojo a esto, a docenas de empresas a poner en marcha y a reactivar sus planes de salida a bolsa. Por ejemplo, la de entrega de combustibles en línea Instacart, o también la de automatización de datos y marketing Clavillo. En unos 8 meses que han pasado del 23, en el que, ojo, las OPV, estas operaciones de mercado, han caído hasta un 10%. Gracias. Y dos asuntos fuera de las fronteras europeas, estadounidenses. Vamos a hablar de Nicaragua, vamos a hablar de Kenia, que va a organizar la cumbre de la próxima COP, la próxima cumbre del clima, y está bastante volcado con este asunto y criticando además a Occidente. Enseguida vamos con ello. Antes, y ya que estamos con esta ronda, Sergio Fernández, Nicaragua protagonista porque, es verdad, quiere entrar en los BRICS,
pero es que la carta de presentación es decir que es que Occidente está fomentando la pobreza y que por eso hay que irse al otro bloque. Sergio, tú dirás, buenas noches. Muy buenas, pues vengo a contaros que los BRICS siguen creciendo, sigue el interés en torno a la alianza que ya incorporase nuevos miembros hace apenas unas semanas en esta reunión de Johannesburgo y que en este caso suma el interés por parte de Nicaragua, y es que su propio presidente, Daniel Ortega, ha calificado la expansión de los BRICS como un nuevo gran golpe al imperialismo, sobre todo después de la adhesión de estos nuevos países en la agenda para combatir el hambre y la pobreza frente a los intereses económicos y comerciales. Apunta que China, la Federación Rusa, India, Brasil, Sudáfrica y los demás países que se están uniendo al bloque están abriendo camino, y los imperialistas de la tierra lógicamente están intentando evitar la integración entre naciones que quieren cooperar, que se integran, que se incorporan, no para invadir a otros países, no para bombardear, sino que se unen para fortalecer las relaciones en el campo económico, social, comercial, en el campo productivo y sobre todo en la lucha por la paz. Este, según palabras del propio presidente nicaragüense, es el primer gran golpe que recibe la tiranía del imperialismo al que ha estado sometido el mundo. De hecho, también apunta que están viendo cómo se han integrado los pueblos africanos que fueron sometidos a la esclavitud y que luchan por su independencia, su autodeterminación y su soberanía. Aquí, en América Latina, según apunta el propio Daniel Ortega, estamos viendo cómo las fuerzas armadas de toda la región van logrando acercarse, integrarse, no para planear una invasión, no para planear ataques de otros pueblos, sino para fortalecer la defensa de la región latinoamericana y caribeña. Además, el jefe de Estado también enalteció el esfuerzo de las naciones en defensa de su autodeterminación y la famosa multipolaridad de la que habla muchas veces el propio Vladimir Putin, mientras que los países de la OTAN, liderados por Estados Unidos y en contra de Rusia, lo que están haciendo es profundizar en el hambre y en el encarecimiento de los alimentos, sobre todo destinando recursos millonarios para financiar el apoyo a Ucrania en esta guerra que se sigue librando contra Rusia. Más interés para entrar en los BRICS, son más de 20 las solicitudes que ha recibido el bloque desde que se anunciara esta expansión hace apenas unas semanas, y en este caso Nicaragua ya se postula para octubre de 2024, cuando tenga lugar la cumbre de los BRICS en Rusia, en Kazán. Mucho interés para entrar en los BRICS y en este caso Nicaragua es el último en sumarse. Es el último en sumarse y lo hace, ojo, con no pocas críticas. Pero ya que estamos con esto de las críticas a Occidente, decía yo, Kenia, que va a organizar la cumbre de la próxima COP, directamente ha dicho que, y no le falta razón, la verdad, al presidente de Kenia, al señor Ruto, no le falta razón cuando dice que hay mucha exigencia sobre que el cambio en África sea verde y sobre el tipo de renovables que se ha de usar, cuando la realidad es que no son los que tienen la mayor parte de las emisiones. Y carga contra Occidente, claro, dice, ellos son los que disparan las emisiones en el mundo, no nosotros. Aún así, es verdad que el presidente está presentando un poco a Kenia como el líder, ¿no?, de los países contra el cambio climático en África. Acogen esta cumbre COP, insisto, pero es que además el propio Ruto ha estado hablando de cómo están abandonando el combustible fósil en Kenia, cómo consiguen, a través de una reforma de su sistema de energía, cómo han conseguido en los últimos tiempos que toda la parte del mix energético, casi el 80% del mix energético que ellos utilizan interior, cuidado, porque hay mucha diferencia entre el total de lo que tienen y lo que utilizan, procede de energías renovables, sostenibles, ¿no?, de fuentes sostenibles. En eso está Kenia, que resulta curioso, la verdad, que sea Kenia quien está dando este discurso y esa lección a Occidente, ¿no? Por cierto, que dicen que este año ya van a hacer campaña para que África obtenga más dinero de los mercados relacionados con el carbono, en cuanto a las reducciones y a lo que se tiene que sacar de allí. Y en cuanto a nuestro país, por cerrar todo este bloque de noticias del día, si me permiten, España nuevamente pendiente de si va a haber o no va a haber gobierno, pero sobre todo, de cuáles son las condiciones que le está imponiendo el nacionalismo al todavía presidente en funciones, Pedro Sánchez. Carles Puigdemont, el hombre que se fugó para no ir a la cárcel, como sí hicieron quienes asumieron lo que habían realizado, aunque después hayan salido indultados, pero la realidad es que muchos de ellos se quedaron. Bueno, Puigdemont, que decidió que o no asumía sus responsabilidades, o no convenía, no sé, a la suerte de la identidad nacional que él fuera a pasar por la cárcel. La realidad es que ahora, con los escaños obtenidos con Junts, tiene la posibilidad de marcarle la hoja de ruta a Pedro Sánchez. ¿Qué le ha pedido? Dirán ustedes, esto. Abandonament complet
i efectiu de la via judicial contra l'independentisme i els independentistes. L'1 d'octubre no va ser un delicte, com tampoc no ho va ser la declaració d'independència, ni les protestes massives contra la repressió i la sentència del Tribunal Suprem. L'abandonament de la repressió a l'independentisme democràtic és una exigència ètica i ha de ser un abandonament permanent, perquè les nostres energies, els nostres recursos, els hem de poder dedicar a la nostra causa, a treballar per la nostra gent, igual com poden fer la resta de projectes polítics tan legítims com el nostre. Això és a l'abast del Parlament espanyol a través d'una llei d'amnistia que inclogui l'ampli espectre de la repressió iniciada des d'abans de la consulta del 9 de novembre del 2014, però també és responsabilitat del Gobierno. Habla Puigdemont de que se incluya una ley de amnistía, de la reparación que ya ha iniciado el Gobierno contra aquellos a los que se encarceló injustamente, contra todo lo que ocurrió el 1 de octubre, que dice el 1 de octubre y ese referéndum que se hizo de forma ilegal, dice no puede ser ilegal. El 1 de octubre no puede ser ilegal, ni se puede cargar contra ello, etcétera, etcétera. No digo... hoy Juan de Ávila, buen amigo, escribía en Voz Populi una columna al respecto. No digo yo que lo que vaya a ocurrir no sea constitucional, pero que el marco de las relaciones con el independentismo sea dentro del encaje presupuestario del total de España, supone un problema. Porque cuando se habla de amnistías, de etcétera, etcétera, se habla de determinadas decisiones que pueden ser o no políticas. Pero cuando directamente, y aquí en este canal hacemos economía, lo que estás tratando también, porque es parte de la negociación en lo que se ha pedido aquí, que la caja fiscal vaya íntegramente a Cataluña, ya no estamos hablando de independencia, sino de falta de solidaridad. Cuando uno se queda la caja fiscal, como ha ocurrido en Navarra, o como ocurre en el País Vasco en cierta medida, si llegas a un pacto en el que todas las comunidades autónomas se quedan su propia caja fiscal, gestionan sus ingresos, como haría un ayuntamiento, tiene un sentido. Que solo lo hagan algunas comunidades, lo que invita es a que en cada negociación presupuestaria yo me quedo mi caja y además pido. Y eso supone un problema, sobre todo porque no estamos hablando, además, de que estos nacionalismos surjan en regiones con un problema de financiación propia, ni especialmente pobres. Lo que estamos hablando es de que son unos nacionalismos del todo insolidarios. No porque quieran quedarse su parte, y punto, sino porque quedarme en mi parte, pero seguir dentro del marco jurídico total, me permite volver a pedir, aunque dándome mi parte. Y eso, pues, bueno, raya, desde luego, la lógica cuando uno piensa que hay regiones más pobres dentro de España que acaban aportando al presupuesto para pagar a regiones que se quedan ya su propia caja. Vamos a ver cómo sale el Gobierno en España, pero desde luego, más allá, insisto, de las ideologías, de los votos, está el hecho económico cierto, que es que si te quedas lo tuyo y pides además del de la región más pobre, eso no es nacionalismo, ni presumir solo de tus cosas. Si querés solo lo tuyo, lo podemos dialogar. Quiero decir, puede ser nacionalismo o no, pero lo tuyo y lo del otro no es nacionalismo. Insisto, no entrando en las consideraciones políticas del asunto de la amnistía y todo lo demás, yendo a lo puramente económico.